Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer acompañarlos nuevamente en este tercer Congreso Internacional. Agradezco especialmente a los organizadores, al doctor Blanco Rodríguez como director académico, a Karina, a toda una opción médica y también el apoyo de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas. Para mí es un gran placer acompañarlos y bueno, la organización me encomendó compartir con ustedes unas reflexiones sobre lo que es la responsabilidad ética de los médicos en general y la responsabilidad ética, obviamente, de los médicos de emergencia, que es todo un tema complejo, donde obviamente hay denuncias en este aspecto, y yo quería un poco contarles de qué se trata todo esto y cuál es, digamos, el marco jurídico aplicable a ustedes como profesionales de la salud. En ese tema, en lo que es la conceptualización del tema, ustedes tienen bien claro y tenemos que tener todos bien claro que en nuestro país existe la colegialización médica obligatoria, esto es, existe el Colegio Médico del Uruguay, creado por ley, y dentro del Colegio Médico del Uruguay existe un tribunal de ética médica que es independiente de lo que es el Consejo Nacional del Colegio Médico como máxima autoridad. En este punto hay que recalcar que si bien en Uruguay existen otros colegios, colegio de abogados, colegio de contadores, colegio de economistas, etcétera, en ninguno de ellos existe colegialización obligatoria, entonces es opción de cada uno de esos profesionales de otras ramas, de otras especialidades, formar parte o no de ese colegio, con lo cual, si bien en esos colegios existen tribunales de conducta, etcétera, no obligan en principio a aquellos profesionales que no son socios o miembros. En el caso de los profesionales de la salud, de los médicos, obviamente la creación y fuente legislativa del colegio médico obliga a todos y ninguno puede ejercer su profesión en territorio nacional si no están inscritos y forman parte del Colegio Médico del Uruguay. En ese sentido, dentro del colegio existe un tribunal de ética médica y a su vez existe también por ley, se aprobó en su momento la ley de ética médica, el código de ética médica, que es que rige la actuación de todos los profesionales de la salud en todas sus dimensiones. Entonces, obviamente, ustedes como profesionales de la salud están expuestos a lo que yo siempre denominamos como una especie de trilogía de responsabilidad. Por un lado, lo que implica la responsabilidad civil por su actuación profesional, por otro lado, la responsabilidad penal, también por su actuación profesional, la responsabilidad funcional o administrativa, que eso vamos a ver de qué se trata, y por último, la responsabilidad ética. Obviamente nosotros nos vamos a basar en lo que es la ruta en el Tribunal de Ética, pero obviamente está bueno siempre contextualizar bien este tema. En lo que refiere a la responsabilidad civil, brevemente, por lo general esto ocurre cuando los profesionales de la salud son demandados por daños y perjuicios. Ahí la justicia competente es la justicia civil y la justicia civil va a valorar esa demanda y va a ver, bueno, si efectivamente hubo una actuación negligente o no ajustada a lo que es derecho por parte del profesional actual. Eso es reparación civil, reparación monetaria, reparación de tipo económico. A su vez, eventualmente también podría haber una responsabilidad de tipo penal en aquellos casos que, bueno, que ese mal actuar del profesional de la salud escale y que, por ejemplo, hubiera lesiones graves como consecuencia de ese actuar en el paciente o incluso el desenlace peor, que sería la muerte del paciente. En ese caso, también actuaría en este caso otra justicia que si bien todas forman parte del perjudicial, sería la justicia penal. En tercer lugar, está la responsabilidad administrativa o funcional, y eso hace especialmente a dónde trabaja el médico, o sea, dónde trabaja el profesional de la salud. Si el profesional de la salud es funcionario público, por ejemplo, trabaja en ACE, trabaja en salud pública, en cualquier dependencia pública, además de la responsabilidad civil o administrativa, seguramente por ese hecho ese funcionario va a ser objeto o de una investigación administrativa o de un sumario, y en función de ese sumario especialmente, el profesional de la salud puede ser sancionado con un abanico bastante
grande de sanciones, que pueden ser obviamente en función de la gravedad, desde un apercibimiento, amonestación, hasta suspensiones de 6 meses o incluso a solicitar, en este caso, el organismo público en donde trabaja, la destitución del funcionario. Eso es en el plano administrativo. Obviamente también si ese profesional de la salud no es funcionario público y el hecho por el cual se lo está investigando ocurrió en el ámbito privado, o sea, en un seguro privado de salud, en una mutualista, etcétera, obviamente esa digamos, entidad privada tiene la potestad de instruir también investigaciones internas y sumarios y en lugar de hablar de destitución, que eso corresponde cuando se trata en el ámbito público, puede ser suspendido y podrá ser en última instancia despedido, que eso supone el fin de la relación contractual. O sea que ahí, brevemente, para ubicarlos, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa o funcional, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y por último tenemos esa responsabilidad ética, que como decía al comienzo de esta presentación, es bien propia y bien exclusiva de los profesionales de la salud, porque si bien todos los profesionales tenemos esa responsabilidad ética en nuestro accionar, en el caso particular de los médicos y por ley existe el colegio médico y está aprobado el código de ética médica. Y eso aplica a todos los médicos, cualquiera sea su especialidad, obviamente está incluida la medicina de emergencia y en estos casos, ¿cómo es que eventualmente, por ejemplo, un médico de emergencia podría ser sometido a evaluación de su práctica o conducta ética ante el Tribunal de Ética Médica? Bueno, para eso ese profesional tiene que ser denunciado por ejemplo, un paciente que no haya quedado conforme con su actuación profesional, o que en función también de su actuación profesional haya empeorado la condición sanitaria de ese paciente, entonces el paciente va a presentar, y de hecho obviamente son bastante numerosas las denuncias contra profesionales de la salud, una denuncia en el colegio médico ante el Tribunal de Ética Médica. Ahí empiezan los procedimientos en los cuales en su momento nos tocó trabajar, o sea, en la redacción de esos procedimientos, y existe todo un procedimiento que hay que seguir para juzgar desde el punto de vista ético a ese profesional de la salud. Obviamente, la denuncia, lo que va a hacer el tribunal, en primer lugar, el Tribunal de Ética Médica va a valorar, digamos, la admisibilidad de esa denuncia, o sea, si es una denuncia fundada, si corresponde, si tiene los elementos que exige el procedimiento para que se pueda denunciar a un profesional de la salud, y si pasa, digamos, entre comillas, ese filtro, va a arrancar, digamos, el procedimiento ante el Tribunal de Ética Médica. Obviamente, si arranca ese procedimiento, inmediatamente el profesional de la salud tiene que ser notificado de que existe una denuncia contra su persona en el Tribunal de Ética Médica, obviamente porque acá lo más importante de todo es que previa decisión que tome el Tribunal de Ética Médica, el médico denunciado tenga la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, que es un derecho de defensa que obviamente está mucho más arriba regulado, está en la propia Constitución de la República, donde alguien previa sanción tiene el derecho de defenderse, de hacer descargos, de decir su propia verdad y obviamente de ser escuchado por el Tribunal de Ética en este caso. Ahí los procedimientos tienen distintas etapas, hay diligenciamiento de pruebas, se puede presentar prueba documental, prueba testimonial, porque en general las declaraciones de los testigos llevan bastantes horas, o sea, porque ambas partes presentan, digamos, presentan prueba que hay que diligenciar y puede haber prueba de peritos, etc. O sea, el abanico de prueba es muy amplio y en función de todo lo que es diligencia en ese procedimiento, es que el Tribunal de Ética Médica va a tomar una decisión. ¿Tá? Ese tribunal va a tomar una decisión en función de, bueno, a ver, lo que denunció, lo que se está denunciando, ¿viola o no viola el Código de Ética Médica? Esa es la gran pregunta que al final del procedimiento se va a hacer el Tribunal de Ética. ¿Se viola las disposiciones del Código de Ética o no se violan? En función de eso,
Y bueno, hay dos grandes alternativas. Si el tribunal entiende que los hechos denunciados no violan el Código de Ética Médica, va a disponer, digamos, a desestimar esa demanda y la va a mandar a archivar. O sea que el procedimiento queda cerrado en ese momento. Otra opción que obviamente tiene el tribunal es la de entender que sí, los hechos denunciados corresponden un apartamiento del profesional de la conducta ética que es esperable por parte de la regulación que hay en el Código de Ética, y en ese caso lo va a sancionar. ¿Tá? Obviamente las decisiones del tribunal se pueden tomar por el tribunal colegiado, por unanimidad de sus miembros, o sea, todos los miembros votan a favor de sancionar al médico, o también, y lo cual tiene valor, si hay una votación por mayoría. En caso de que haya una votación por mayoría, aquellos miembros del tribunal que no hayan acompañado esa resolución, por ejemplo, la sanción, tienen que fundamentar su voto y decir, bueno, por tal, tal y tal razón, nosotros no acompañamos la sanción. De esa forma, digamos, se cierra lo que conocemos como primera instancia de ese procedimiento. ¿Qué quiere decir? Supongamos que el tribunal entiende que, bueno, el médico sí se apartó del Código de Ética Médica y corresponde una sanción, no vamos a hacer referencia ahora, pero una sanción X. En ese caso, obviamente se va a notificar de la sanción al médico que fue denunciado y obviamente también a quienes lo denunciaron, y la propia ley que regula todo este tema del Tribunal de Ética le da la posibilidad al médico de impugnar esa sanción. ¿Esto qué quiere decir? Que la decisión del del Tribunal de Ética Médica no queda firme hasta tanto el médico la impugne o deje de pasar el plazo que está previsto para impugnar. Si el médico deja pasar el plazo, la sanción ahí sí queda firme y el tema se cierra ahí. En cambio, si el médico sancionado entiende que el tribunal no estuvo bien, digamos, en su fallo, o que hay algún vicio de forma, vicio de sustancia, etcétera, va a impugnar la sanción y ahí se constituye digamos, un tribunal de alzada que va a ser el que tenga, digamos, la última palabra en todo esto. En ese tribunal de alzada, vamos a señalar la diferencia, no puede formar parte del tribunal de alzada ninguno de los miembros del tribunal de ética, sino que ese tribunal de alzada se va a conformar con miembros del Consejo Nacional, que es el órgano de mayor jerarquía. Por lo general, salvo que existieran algunas causales de excusación que perfectamente podrían pasar, el presidente del colegio médico va a formar parte de ese tribunal, el vicepresidente seguramente, el secretario y los candidatos de listas más votantes. Ese tribunal es el que va a fallar en forma definitiva sobre la sanción que dispuso el Tribunal de Ética Médica. Esto es, el Tribunal de Alzada va a recibir todo el expediente del Tribunal de Ética con la sanción, va a su vez tener el recurso, o sea, la impugnación que hizo el médico sancionado, y con todos esos elementos sobre la mesa va a tomar una decisión definitiva. ¿Qué quiere decir esto? El Tribunal de Alzada perfectamente puede entender que no corresponde la sanción originaria del Tribunal de Ética, con lo cual la va a revocar. Esa es la primera opción, digamos. Puede también el Tribunal de Alzada entender que, bueno, supongamos que hay un distinto elenco de sanciones, que bueno, el tribunal dice, sí, bueno, está bien que el médico sea sancionado, pero entendemos que la sanción que le pusieron es muy, muy alta, entonces puede bajar la sanción, que vendría a ser una especie de revocación parcial de la sanción, y por último, el tribunal de alzada puede rechazar todo, o sea, dejar sin efecto todo. Ese tribunal de alzada es la última palabra dentro del colegio médico, salvo en un caso que es el caso, digamos, más grave, en el cual, en la primera instancia que vimos, el tribunal quiera pedir la inhabilitación o suspensión del registro del profesional denunciado. Esa obviamente es la sanción más gravosa para el médico, porque de quedar efectiva le va a impedir al profesional de la salud trabajar durante el tiempo que dure
la sanción. Esa decisión no la puede tomar el colegio médico, entonces ahí el tribunal de alzada le va a elevar ese expediente y lo va a dirigir directamente al Ministerio de Salud Pública, y es el ministro de Salud Pública que, en caso de compartir todo lo que se haya dicho en ese expediente, en el Tribunal de Ética y lo que haya dicho el Tribunal de Alzada, va a disponer la suspensión en el ejercicio profesional del médico denunciado. Obviamente, esa es la sanción más grave, y al ser el Ministerio de Salud Pública el rector en todos estos temas, esa decisión solo la puede tomar el Ministerio de Salud Pública. Obviamente son los casos los menos, pero sí en los últimos tiempos ha habido este tipo de sanción por parte del Ministerio de Salud Pública, que obviamente es la máxima autoridad sanitaria en nuestro país. De esta forma, entonces, estaríamos cerrando, digamos, ese círculo, y está bueno, obviamente, conocer este tema. Estos procesos duran bastante tiempo, a veces un año, a veces un poco más. Obviamente es una situación en la cual ningún profesional de la salud quiere estar, pero lo que sí tenemos que dejar bien claro, que el hecho de que un médico sea denunciado no quiere decir que el médico sea responsable. A veces está ese concepto a nivel también de una opinión pública, o sea, la denuncia no supone responsabilidad, hay que probar la denuncia y después son los tribunales quienes tienen, digamos, la última palabra, perdón, en todos estos temas. Pero dejar claro ese concepto, el hecho de que obviamente se denuncia un profesional de la salud, eso no supone que sea responsable. Acá me están cortando el señor director, así vamos a hacer caso. Gracias, Pero bueno, Pablito, gracias. Usted sabe eso. bueno, estábamos respetando bien el tiempo, estábamos respetando. Bueno, entonces, en síntesis, redondear entonces en esa trilogía de responsabilidad: responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad funcional o administrativa si son funcionarios públicos, y por último, la responsabilidad de tipo ético, que vendría a ser un poco exclusiva de los profesionales de la salud, porque son los únicos en Uruguay que tienen colegialización obligatoria. Por acá estamos dejando. Estamos obviamente abiertos a cualquier consulta que haya, y volvemos a agradecer entonces a los organizadores y a la dirección académica por tal cordial invitación. Muchísimas gracias.